Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Una cosa es, antes de Maimónides, el pensamiento hebraico, y otra cosa es después de Maimónides, el pensamiento hebraico. Israel Casa Integral es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube, Israel Casa Integral. Ahora, Maimónides escribe algo sumamente interesante. ¿Puede haber mayor piedra de tropiezo que el cristianismo? Todos los profetas hablaron del Mesías como el Redentor de Israel y su Salvador. Por el contrario, el cristianismo, dice él, mató por la espada a los judíos. Esta fue la forma en que se empezó a establecer un pensamiento, ¿verdad?, en el pueblo judío, diciendo, ese nombre de Jesús, ¿verdad? Porque acuérdense que esto fue un personaje grecorromano que levantó el cristianismo. Y dice, por él mataron a espada a los judíos, se dispersó y se humilló y se alteró la Torá. O sea, le echó la culpa, Maimónides, a lo que era el pensamiento judío de las cruzadas y de todo el proceso. Que es verdad, tiene toda la razón en el sentido de que a los judíos los hacían profesar el nombre de Jesús griego, sí es 100%. Pero eso tiene que ver con la Inquisición y nada tenía que ver con el nombre de nuestro Mashiach. O con el movimiento mesiánico de Yeshua. Exactamente. Y él sabía muy bien todo esto. Y esto es algo sumamente importante, amados hijos. Porque nosotros tenemos que empezar ya. Hay gente que está llegando en este momento a Torá y necesita empezar a entender esto. Una cosa es ver a un Jesús griego que fue levantado con una toga romana, con el cabello bonito por aquí, con los ojos azules, ¿verdad? Con la casa de él en el Vaticano, con todo lo que es el protocolo del catolicismo. Y otra cosa es ver la mentalidad hebrea. Yeshua nació para ser rey. Él era un varón, era de la tribu de Judá, descendiente de David, simiente biológica de David, mente hebrea y toda la costumbre de la Torá, la vivencia de la Torá hebrea. El Jesús católico está desconectado de las fiestas del Eterno, el Jesús católico está desconectado del Mikve, el Jesús católico está desconectado completamente de la Torá, el Jesús griego está conectado con el Vaticano, con el culto a la Virgen, el Jesús griego está conectado con la toga romana, el Jesús griego está conectado aunque usted no lo crea, el Jesús griego está conectado para ser antisemita. Bueno, sería bueno, no sé, no conozco la palabra, sé que existe, pero la palabra es una persona que es racista contra su propio pueblo. Hay una palabra exacta para ella, pero ese es el Jesús. La judeofobia, yo creo. Bueno, no solo judío, es como un colombiano que es racista contra para hablar del pueblo judío, la judeofobia. Tiene fobia por su mismo pueblo. Por su propio pueblo. Para su pueblo. Y ese fue el Jesús que se presentó. Pero es muy importante tocar ese tema exactamente en lo que estás diciendo. Yo hice un estudio sobre eso. Claro, está en los módulos y es muy importante porque tenemos que ese punto allí creo que es la esencia de que las ovejas perdidas de la casa de Israel despierten a la verdad. Es muy importante entender que en estos tiempos en los cuales estábamos hablando de Yeshua aquí en la tierra, era normal que un grupo
hoy existe, digamos, el grupo de Shabbat, los ortodoxos de Shabbat.org. Ellos tienen su propio Mesías, ellos tienen su propio rabino. Hay grupos hoy en día, ustedes lo van a comenzar a ver, los vamos a comenzar a ver más y más. Hace unos meses atrás una noticia amarillista de que habían escogido un Mesías cuando no, pero hay grupos y sectas, se puede decir de ese sentido, en Israel, que en cualquier momento dicen, oye, nuestro rabino es tan especial, lo consideramos nuestro Mesías, y lo consideramos nuestro Mesías, y eso va a comenzar a suceder más. Por eso Yeshua no lo dice, van a venir muchos y van a haber otros que también van a tratar de decir que vienen en mi nombre, cuando nada que ver. Lo hemos visto hoy en día. Hubo un hombre que ni tenemos que decir su nombre, murió recientemente y decía del cristianismo que él era creciendo en gracia, y ni es bueno decir el nombre de él, porque por supuesto son falsos profetas, falsos cristos, que nada que ver, pero es muy importante entender de que cuando Yeshua viene, está con sus discípulos, Él no viene a traer toda una nueva religión. Eso es muy importante que usted lo pueda escribir en su libro de notas. ¿Por qué? Porque si Yeshua va en contra de la Torá, amados, si Yeshua va en contra de todo lo que se ha dado después de la salida de Adán y la varona del jardín, entonces Yeshua no es nuestro Mashiach. Claro. Yeshua viene a hacer la voluntad del Padre. Él mismo lo dice. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre. La única diferencia y la hermosa diferencia de todo esto es de que Yeshua viene a hacer la expiación de pecados. Eso es muy importante para nuestra vida y es la esencia de nuestra fe, la resurrección por nuestra vida. Pero Yeshua no comienza toda una nueva religión, jamás. No comienza todo un nuevo sistema, no, literalmente Yeshua, sus discípulos ahora tienen la esencia de la luz, que es Yeshua HaMashiach. Aquí es donde viene algo sumamente importante, porque Maimónides no solo trae los 13 principios, Maimónides no solo reforma el judaísmo desde el siglo XII en adelante, sino algo sumamente importante, y es que viene con una filosofía y con una enciclopedia que hoy en día es sagrada para el pueblo judío y que sí trae mucha sabiduría, que es la Misná. Pero por eso vuelvo y le repito, y voy a repetirlo en varias ocasiones en este programa, es las ovejas perdidas de la casa de Israel, que nunca habían escuchado ese tipo de filosofía, y llegan al rabino youtuber a escuchar la Misná, se enamoran de la Misná. Claro, por supuesto. Se enamoran de la Misná y dicen, es que yo nunca había escuchado esos temas tan maravillosos. Pero permíteme decirte, ese es el pensamiento judío reformado desde el siglo XII en adelante. Pero esa no es la Torá. Hay muchas cosas ahí de Torá, muy lindas, pero esa no es la Torá. ¿Y qué pasa? Que cuando llega esa Misná a una oveja perdida de la casa de Israel, y voy a decirlo como llegamos todas las ovejas perdidas de la casa de Israel a la casa de Adonai, tuertos, sordos, mudos, necios, agresivos, rebeldes, peleados con pastores. Sábelo todo. Esa es la palabra, Camilo, gracias. Sábelo todo. Y se encuentran con la Misná. No, eso ya son eruditos bíblicos del siglo XXI. Ellos quieren hacer mucho cacique y poco indio. Ellos ya saben todo, ellos no necesitan de pastores. Es más, nos mandan mensajes diciéndonos, nosotros no necesitamos pastores, los pastores no existen. Las pastoras, no, en la Misná no existen las pastoras. Se vuelven unos eruditos durísimos de Misná, pero de Torah poco. No conocen justicia y bondad para hablar. No saben hablarle el mensaje a una persona del nivel 2 ni del nivel 1, porque ellos ya son eruditos. Y los otros dos son, pues, los del nivel 2 son ignorantes y los del nivel 1 son pecadores, y con eso no nos podemos meter. ¿Cuál ignorante es ese mensaje? Y déjeme llevarlos a un mensaje de un rabino de la cátedra de Moshe. Dice la palabra que Pablo era
hebreo de hebreos. O sea, no era cualquiera. Y viene Pablo. Vámonos todos a 1 Corintios. Y les voy a enseñar el mensaje de Pablo. Y cómo Pablo llega al nivel 2 y al nivel 1 y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y les habla el lenguaje de la Torá más sencillo que usted pueda escuchar. Y eso es lo que nosotros queremos en Israel Casa Integral. Quiero hacer mención. Vamos a ir a 1 Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2 del verso 1 en adelante. Pero para quienes no tienen claridad con respecto a la Mishnah, y es probablemente la primera vez que lo escuchan, es también conocida como la Torá oral. Sí, por favor, téngalo presente. Esa Torá oral tiene que ver con una recopilación a lo largo de los años y de la historia hasta nuestros días, en el que los rabinos escriben y escriben y escriben y por supuesto ajustan y hacen cambios a muchos de los conceptos culturales según la época. Entonces, para lo que hace 2 o 3 siglos no funcionaba, pues para el siglo XXI ha cambiado. Probablemente si no se entraba con la Torá de papel, era prohibido entrar a una sinagoga si no se tiene la Torá escrita. Hoy en día probablemente se pueda entrar con la Torá en un celular. Entonces esos conceptos rabínicos se adaptan y a esto es lo que se le conoce como Mishnah y también como la Torá oral, que de hecho tiene un sentido más humanístico que realmente toraico. Por eso es tan importante que hagamos claridad sobre este aspecto. Primer libro a Corintios. 1 Corintios 2. Del 1 al 5. Quiero que tú la busques. Léela con nosotros. Dice: así que cuando fui a donde estaban ustedes, hermanos, no fui a declararles el secreto sagrado de Adonai. O sea, no fui con el sot de la revelación, porque es que yo soy el duro de Torah. No. Con palabras elevadas o grandes muestras de sabiduría. Lo que Pablo está diciendo aquí, yo no fui con la Mishnah oral de filosofía. Porque cuando estuve con ustedes decidí centrarme solamente en Yeshua HaMashiach. Ojalá hoy en día la gente esté percatada de lo que tiene que hablar. Y en el ejecutado en el madero. Fui a donde estaban ustedes sintiéndome débil, con temor y mucho temblor. Y cuando les hablé, les prediqué el mensaje. No lo hice con las palabras persuasivas de los sabios de Maimónides, ni el Talmud, ni nada de eso, sino con una demostración de espíritu y poder. Del Rúa. Para que no pusieran su fe en la Mishnah. Para que no pusieran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Adonai. Amén. ¡Wow! Cuando tú tomas esta cita bíblica y empiezas a centrar tu enseñanza de Torah, no en la sabiduría. Mire, hoy en día nosotros cometemos muchos errores en eso, amados. Nosotros creemos que si no estudiamos el alefato hebreo, pues no quiere decir mal que estudies hebreo, por favor. Pero ven a Torah primero a estudiarlo en español, para que entiendas las palabras persuasivas. Ahora, la primera pregunta que nos vamos a hacer, porque vamos a ir concluyendo. ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua cuando Felipe le dijo? Mira la pregunta. Vamos a Juan 14, del 7 al 11, y vamos a empezar a responder si Yeshua es Adonai, la esencia de Adonai, la sustancia de Adonai. Y él empezó a responder esas preguntas. Y los discípulos se acercaron y gente se acercó a él y le hizo esa pregunta. Y él la contestó. Dice: Adón, muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14, 7. ¿Estamos? ¿Cami? Sí, Juan 14. Sí. Si me conocéis también a mí, a mi Padre conoceréis, y desde ahora conocéis y le habéis visto. Y lo habéis visto. La sustancia está aquí, Felipe. Está frente a ti. Verso 8, Camilito. Verso 8 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y qué dijo el 9? Jesús le dijo, Yeshua les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Aquí la palabra
muy importante. La palabra del griego es ícono, es íconos. Lo que estaba diciendo es yo soy la imagen. Adonai no tiene imagen. Yeshua es la imagen visible del Dios invisible. Le dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Ejat. Amén. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créenme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y de otra manera, créenme por las mismas obras. Mire lo que empieza Yeshua a contestar contra la doctrina de Maimónides, que nos lleva a otro nivel. Correcto. ¿Quién era Yeshua HaMashiach desde la eternidad? ¿Y qué relación ha tenido con el Padre? Venga conmigo a Juan 1:1, que es la cita preferida de Camilo Alfaro. Juan 1:1. ¿Quién era Yeshua? Maimónides dice, solo hay una eternidad en Dios y no hay otro fuera de Él y que nadie aparezca en la eternidad. Pero mire lo que dice la palabra de Adonai. Pastora Pili, antes creo que es muy importante ir al contexto de Juan capítulo 1, verso 1. Bereshit 1:1. Porque si vamos a Bereshit capítulo 1, verso 1, podemos entonces también tener una conexión más grande de todo. Claro. Esta cita literalmente cierra cualquier tipo de argumento, porque yo lo he dicho muy bien en las cápsulas de vida. ¿Quién es Yeshua para ti? ¿Quién es Yeshua para ti? Y es muy importante, como dijo la pastora al principio de este tema, de que podamos definir quién es Yeshua para nosotros. Claro. ¿Es Yeshua solo un hombre que se presenta en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Ese es el error. Ese es el error más grande que se nos ha hecho, de que Miriam o María concebirá y dará a luz un hijo, y el pesebre y eso tan hermoso, y ahí es donde nació Jesús, y Jesús, claro que sí, eso es hermoso, claro. Pero tenemos que entender la profecía mesiánica de que Yeshua iba a venir. O sea, no fue que Miriam se embarazó y no, ahora vamos a llamarle el embarazo de Miriam va a ser Yeshua y de aquí va a comenzar Yeshua. Claro. No. Génesis capítulo 1, verso 1. En el español se pierde en sí esa parte hebraica tan importante, pero la vamos a decir, usted la puede buscar y también tenemos en los módulos y en Parashá en Familia, que va a salir aquí justo en octubre, agosto, en nuestro primer capítulo de la nueva temporada de Bereshit de Génesis de Parashá en Familia. Vamos a hablar de ese tema. Así que Génesis capítulo 1, verso 1. Vayámonos al principio. Y la pregunta para ti en esta noche, mientras estás viendo este estudio bíblico, es: ¿quién es Yeshua para ti? ¿Es Yeshua desde el principio? ¿O es Yeshua desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Porque aquí dice, en el principio, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Bueno, Deuteronomio capítulo 6, verso 4 nos dice que Adonai es un Ejat. Adonai es un Ejat. Entonces, Bereshit bara Elohim. Y Juan capítulo 1 verso 1 es la conexión directa a este tema, y veamos que comienza exactamente con las mismas palabras y dice en el principio. O sea, Juan está diciendo, quiero que ustedes entiendan, no puedo comenzar mi carta, no puedo comenzar esto sin decirles a ustedes la esencia de todo, de que Yeshua también estaba en el principio. ¿En el principio qué? En el principio de todo, de nosotros, no de la eternidad, sino de nosotros, ¿no? Sí. En el sentido de que Yeshua ya estaba con el Abba, ese Had, comienza nuestro principio. Entonces, claro, desde el momento que dice Bereshit bara Elohim, o sea, sale esas palabras y se crea todo lo que existe, ha existido por medio de Yeshua. Así que en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim. Es muy importante también notar que aquí se agregó un verbo muy chiquito y que tenemos que estudiarlo, y esto usted lo puede verificar, que ese con, allí en su Biblia Reina Valera 60, no está en lo original. Vaya, usted lo puede revisar muy bien.
y el verbo era, es Elohim, es divino, hay deidad, hay divino, Yeshua es divino, Yeshua es parte de la deidad de Adonai. Aquí Juan nos lo está diciendo. Y el verbo es Adonai. Y es tan importante este versículo porque nos da la esencia 100% de la deidad de quién es Yeshua. Yeshua es muy importante entender. Yeshua no llegó a ser Dios. ¿Por qué quiero decir esto? Porque vamos a entender de que hay muchos maestros hoy en día, hay muchas personas hoy en día que creen de que casi como la nueva era, mezclan la nueva era allí sí. Y creen que Yeshua, basado en sus méritos tan buenos de ser un buen nazareno, un buen judío, digámoslo de ese sentido, llegó a ser Dios. O sea, llegó a un nivel espiritual y Adonai dijo, wow, voy a hacerlo como yo. Y eso es 100% incorrecto. No lo vemos en las escrituras. Es 100%, digámoslo como es, pensamiento griego, blasfemio contra el nombre de Adonai. Y entonces eso es muy importante porque la palabra de Adonai se defiende por sí sola. Acabamos de leer desde la Torá hasta el Brit Hadasha como ella misma usa el contexto para defender el texto. Muy importante definir esa palabra. ¿Me permiten entonces? Para continuar con esa conexión maravillosa de Bereshit y de Juan. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 6, tome nota por favor, dice la palabra, Yeshua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy importante. Pero, complementando Bereshit 1, Juan 1, Juan 14, Juan 14, 6, tenemos que llegar a lo que también es para mí una cita muy importante y es Colosenses, precisamente capítulo 1, verso 15. Hermoso, sí. El Yeshua HaMashiach es la imagen de Adonai invisible. El Bereshit, el Reshit, así el primogénito de toda la creación. Por favor, toda la creación no es el planeta Tierra. Toda la creación es el universo, el cosmos y más allá. Porque en él, en Yeshua, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Mashiach para él. Y para él, y él es antes de todas las cosas. Y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas y en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah, el que es el Reshit, el primogénito de todos los muertos, para que en él todo tenga preeminencia. ¿Por cuánto agradó al Padre? Perdón, pastora, pero toca terminar este versículo. Sí, no podemos, es que no podemos. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué reconciliar? Arreglar el problema tan grande que había desde el Edén. Y esa es una parte muy importante para pausar allí, a lo que hablábamos de Maimónides. ¿Por qué el pueblo judío espera otro Mashiach? ¿Por qué el pueblo hebraico ya entendió de que Yeshua es el Mashiach? Porque el pueblo judío, Yehudí, no cree en la esencia del pecado natural del hombre. Entonces, para ellos, expiación de pecados, sí, Yom Kippur, muy bonito, muy lindo, pero el pecado mío, nadie lo ha arreglado y nadie lo tiene que arreglar porque yo no soy un pecador. Yo mismo lo puedo hacer porque en Yom Kippur yo puedo ir. Eso es muy importante porque ellos dicen que el Mashiach cuando viniera tenía que arreglar. Ellos no creen que viene a arreglar pecados, sino que viene es a reinar. Como lo que le decían a Yeshua, bueno, ¿y en qué momento vamos a tomar a los
los romanos, decía Judas Iscariote. Bueno, ¿a qué momento sacamos las armas y matábamos y Pedro le corta sí, ¿a qué momento vamos a tomar a estos romanos y los vamos a matar? Y Yeshua dice, no, yo no vengo a hacer eso, yo vengo a, verso 20 de Colosenses capítulo 1, vengo a reconciliar primero, tendremos que arreglar este problema de pecado que es la separación que nos quita del Padre, y después vendré esta vez a reinar. Es muy importante. Baruch. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Muy Amén. importante. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el concepto de Maimónides se refuta claramente en el Brit Hadassah, con todo el argumento clarísimo que tenemos. Hay unas palabras, por ejemplo, como las que leyó el pastor Alfaro, que él es el primogénito. Entonces tenemos en la línea mesiánica unas enseñanzas con respecto a que se estaba refiriendo al nacimiento de Yeshua como el primero de Miriam y José. Pero nada de eso tiene cabida en la enseñanza de Torah, porque estamos hablando del reshit, de la primicia que Adonai tenía de antes de los tiempos para nuestras vidas. Ahora, una de las operaciones de la Mishnah en el judaísmo del siglo XII para acá es la enseñanza de que, pues por supuesto, Adonai es el que se merece adoración. Entonces, en el judaísmo del siglo XII, ¿sí?, del judaísmo del pensamiento de Maimónides, se dice que el cristianismo tiene un Dios llamado Jesús y que lo adoran. ¿Por qué muchas congregaciones hoy en día toraicas, oiga esto que le estoy hablando, toraicas, le están enseñando a las personas que no deben de adorar a Yeshua? O sea, que la adoración no tiene nada que ver con Yeshua, que la adoración no tiene por qué colocar a Yeshua en la adoración. Vamos a entrar a algo y ahí vamos a parar, si es posible, el tema de hoy, porque son muchas cosas las que tenemos en el tema. ¿Cuál es el grado de divinidad que posee nuestro Adón Yeshua HaMashiach? Bueno, ya lo leímos justo hace un minuto, ¿no? Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El reshit. O sea, ¿por qué nosotros podemos decir? A mí un erudito, un maestro de Torah me dijo, cuidado con que tú estés adorando más a Yeshua que a Adonai. Y yo le dije, discúlpame, es que para mí son uno solo. Yo no estoy adorando al uno más que al otro porque yo no veo a mi Machía desconectado de mi Adonai. Claro. Yo lo veo ejat. Tú me estás diciendo desde tu punto de vista porque tú crees en la dualidad, entonces tú me quieres mostrar a mí dos, pero yo veo uno. Claro. ¿Me hago entender? Ahora, la palabra en griego que se traduce primogénito, que la leyó el pastor Alfaro, es protocos. ¿Qué quiere decir eso? Prototocos, perdón. Y quiere decir primer nacido de protos, primero en tico, primero en engendrar. Y entonces se toma en el Brit Hadassah, se usa las palabras 7 veces para referirse al Machía. Mateo 1:25 a su hijo primogénito, Lucas 2:7 a su hijo primogénito, Romanos capítulo 8, verso 9, primogénito entre los muchos hermanos, Colosenses 1:18, primogénito entre los muertos, Apocalipsis 1:15, primogénito entre los muertos. O sea, esta palabra primogénito viene a ser una mella importante en nuestra vida espiritual para declarar, como lo dijo Camilito, la eternidad de Yeshua antes de la creación. O sea, antes de todo, Yeshua ya estaba. Nunca Adonai dijo, y vamos a crear a Yeshua. Yeshua no fue creado. Dijo, hágase la luz. Muy importante lo que estás diciendo, porque a la gráfica que acabamos de mostrar en pantalla, muchas personas pueden venir muy bien con nosotros en el tema, Pastora Pili. Y entonces les colocamos esta gráfica en pantalla que acabamos de decir
Adonai dice, este es mi hijo primogénito, y ya en este momento como que el tren se fue para un lado. Claro. Y ahora ¿qué hacemos con esto? Y es muy importante aquí ver la esencia del lenguaje. Claro, el lenguaje. Nosotros, los traductores de la Biblia, de griego, español, latín, bueno, la palabra que nos colocaron allí fue primogénito. Entonces, ¿qué van a pensar? Bueno, el hijo de... El primero. El primogénito de Roberto es Camilo. Sí. Entonces, automáticamente, pues, Camilo no es Roberto no es Camilo, es una esencia completamente diferente. Pero porque nos coloquen una palabra allí como esta, no significa que, una vez más, en mi opinión, no estoy diciendo mía, estoy diciendo el traductor colocó esa palabra allí y dijo, en mi opinión, la palabra más cerca a Ehat o a el Reshit de Adonai es primogénito. Y nos colocaron esa palabra y nosotros, como buenos humanos en nuestra sociedad, dijimos, bueno, primogénito significa entonces de que es el primogénito, es el hijo, es otra esencia completamente diferente. No, por eso nosotros seguimos repitiendo en este estudio bíblico del día de hoy la palabra Reshit, primeros frutos, que viene siendo exactamente más estudio bíblico para poder entender. Es que hay muchas personas que quieren entender la divinidad de Adonai de una sola, claro, de un solo momento. No, tenemos que ir a cada parte del templo, tenemos que ir a cada parte de las fiestas de Adonai para poder entender estos temas de qué es Reshit. Muchas personas la están escuchando esta palabra por primera vez en el día de hoy. ¿O qué? Por Reshit. Sí, por primera vez, por Reshit, por principio, en el día de hoy. Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 2, verso 9 nos está dando la esencia de todo total, de lo que es el Reshit. Por medio de él, reconciliar. Así que, digámoslo bien rapidito. El Reshit son los primeros frutos de Adonai. Es lo que Adonai literalmente dijo, por este Reshit, o sea, por esta esencia que yo estoy dando a la creación, yo voy a crear todo lo que existe a su alrededor. Adonai quiso colocar este Reshit. ¿Y ese Reshit es quién? Yeshua HaMashiach. Es Yeshua HaMashiach. Él es y siempre será los primeros frutos de la creación. Y si nosotros podemos entender eso, entonces ya cuando leamos en el Brit Hadasha la palabra primogénito, este es mi primogénito, no la entendamos una vez más como la esencia greco-latín-español de primogénito 2 de Camilo Roberto, no, entendámosla como Reshit, Adonai mismo, pero Reshit es la creación de Adonai, que Adonai literalmente ha dado imagen, identidad. Bueno, quiero solo significar lo siguiente porque creo que ya estamos en el tiempo. Y es lo siguiente desde el punto de vista del texto. Ustedes lo estaban mencionando. Nosotros tenemos, en el caso personal, tengo sobre mi mesa esta noche una versión Reina Valera. Muchos nos preguntan, ¿qué Biblia usted utiliza? Hay versiones, por favor recuerde esto, lo hemos enseñado ya en muchas ocasiones. Las versiones bíblicas, algunas son de mejor calidad de traducción que otras. Algunas hoy ya traen un contenido hebraico mucho más cercano al original. Sin embargo, si yo utilizo esta versión Reina Valera del 60, la Biblia, mi amado hermano, sabemos, dice la palabra en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la palabra fue inspirada por Hashem y que es útil para redarguir. Pero ese contexto bíblico de la palabra de Hashem no admite ningún tipo de error. Sin embargo, las traducciones bíblicas, como lo indicó hace un momento Camilo, evidentemente el traductor interpreta en su sentido y coloca de su identidad lo que él considera mejor. Por lo tanto, este texto que tengo en mis manos, la Reina Valera, es una buena Biblia, pero sin embargo su contenido tiene un gran sinnúmero de errores de traducción. No la palabra. No la palabra, por favor entiéndanos. No la palabra de Hashem. La traducción al español tiene una circunstancia. Yo doy para esto siempre un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo se llama, cómo se dice en la Reina Valera la palabra menorá?
aparece como candelabro. Y entonces el traductor preguntó a un judío, eso que está en el Mishkan, que tiene 7 brazos y las luces, las velas, ¿qué es? ¿Por qué lo utilizan? Eso es una menorá. Sí, pero es que en griego no tengo una palabra que me defina menorá. Entonces es como una lámpara. Ah, bueno, es un candelabro. Vamos a colocarle candelabro. Y en estas versiones encontramos un candelabro. Y si yo le digo a usted un candelabro, me va a entender perfectamente qué es un candelabro. Pero la palabra correcta es la menorá. ¿De acuerdo? Eso para dar un ejemplo. No, y que te pueden traer cualquier tipo de candelabro, ¿sí? No, te pueden traer un candelabro de 3, de 2. Claro. Sí. Entonces, esto es simplemente para significar algo. Muchas personas, y lo hacen con un buen sentido, son defensores absolutos de la Biblia. Todos nosotros somos defensores de la Biblia en cuanto a la palabra de Hashem. Amén. Pero no en cuanto a las traducciones. Porque, repito, las traducciones consigo traen un sinnúmero de errores. Entonces, cuando defendemos una palabra como primogénito, por ejemplo, o candelabro, por ejemplo, no, pero es que aquí dice candelabro. Sí, y para mí esto es un candelabro porque en la Biblia dice candelabro y la Biblia es la palabra de Dios. Sí, correcto. Error de traducción. Entonces, en el nivel 3 donde estamos hoy, con estos estudios, tenemos que llegar a un nivel de auditoría espiritual, de auditoría en la enseñanza, de tal manera que podamos tener, y permítame, lo voy a usar entre paréntesis y comillas, mente abierta para poder comprender con claridad lo que la palabra realmente nos quiere enseñar. Contexto. Bueno, entonces, recapitulemos el tema de hoy y cerrémoslo con broche de oro. Hay dualidad en la esencia de nuestro Mashiach. Vimos que no. Que los 13 principios de Maimónides no apuntan a que haya dualidad. Apuntan a que hay un solo Dios y que no existe Mashiach. Correcto. Pero hoy en día, en nosotros está el establecer y afianzarnos y creer. Yeshua HaMashiach es el Hijo de Elohim, el Adonai Ejad, el verdadero, que vino de la esencia del Padre y es la esencia del Padre. Amén. En nuestras vidas, la sustancia del Padre en nuestras vidas. Y ahora con la enseñanza que hemos tenido hoy, queda muy claro y muy establecido que no hay dualidad en nuestra vida, en la esencia de nuestro Mashiach. Hay un Mashiach, está claro para nosotros, y es la sustancia de nuestro Padre Celestial. Con esta enseñanza en la mano ahora, permítame ahora, porque llevo 4 semanas diciendo lo mismo y usted dirá, pero pastora, ya llevas 4 semanas diciendo lo mismo. Pero miren, hermanos, ¿cómo vamos a entrar a la genealogía de Yeshua y decir, vamos a estudiar la genealogía de Yeshua sin haber entendido el nombre de Yeshua? Claro. Hubiéramos peleado todo el tiempo. ¿Cómo se dice? Yahoshua, Yehoshua, esto. Ya tenemos claro el concepto. ¿Dónde fue que arrancó el concepto del nombre de Yeshua y cómo fue que se está peleando hoy en día por ese nombre? Ya eso quedó claro en la enseñanza. Ya tenemos clara la enseñanza de nuestro Adonai. ¿Cómo se escribe Adonai en nuestras vidas? O sea, cómo se deletrea el nombre de nuestro Adonai. Yod Hei Vav Hei, el tetragramatón. ¿Cómo se dice el nombre de nuestro Mashiach, que no se dice Jehová? Porque si lo vamos a leer en las versiones, tenemos que empezar a leer correctamente. Sino ya. Todo eso lo hemos hablado en este módulo 16, el módulo que estamos hablando de la genealogía de Jesús. Para la semana entrante, vamos a entrar entonces a leer lo que casi nadie lee. Mateo capítulo 1. Y entonces ahí vamos a encontrar varias discrepancias que pueden haber sido discrepancias de nombres en la escritura de los nombres, pero que no se escapan en la lectura de la Tanakh, que tiene su contexto. Entonces ahí vamos a ir texto con contexto, y ahí es donde vamos a encontrar posiblemente la enseñanza que hay hoy en día, donde se dice
que Yeshua no es el Machía de la línea de la genealogía correcta, porque en Jeconías hay una maldición. Entonces vamos a estudiar si Jeconías estaba ahí, si la maldición era para Machía o para la genealogía, y qué es lo que pasa ahí, y cómo vamos a defender Mateo 1 a la luz de la palabra. Tenemos que aprender a defender, no diciendo, yo sé que eso es verdad. No. Somos niños de kinder. Yo sé que esto es verdad por esto y por esto. Baruch Hashem. Entonces, mis amados estudiantes de Estudio Bíblico Maná, como nosotros estamos enseñando el módulo 16 y todo el que quiera escuchar este módulo lo puede escuchar, pero luego va a tener que hacerle una auditoría a la enseñanza, entonces tiene que empezar en los módulos, si no has empezado, módulo 0, módulo 1, módulo 2. Explícales, Camilito, cómo pueden empezar a hacer su estudio bíblico maná. Así es, nos pueden escribir en el día de hoy a israelcasaintegral@gmail.com, israelcasaintegral@gmail.com, para que puedan obtener más información de cómo registrarse a nuestro estudio bíblico maná, tomar todos los diferentes módulos, como muy bien la pastora Pili lo está diciendo en el día de hoy. Y es bien importante entender, muchas personas a lo mejor nos han escuchado decir eso en el pasado, lo ven en los promos que tenemos, y es bien importante que ustedes sepan que los módulos son diferentes clases que ya han sido, por supuesto, pregrabadas, que tenemos listas, y que también ahí va a haber un líder que va a estar preparado en tu crecimiento espiritual. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, va a haber un profesor que va a estar listo, podemos decir un profesor o un líder más que te va a estar llamando, que te va a estar diciendo, oye, ¿cómo vas con tu clase número 1? ¿Tienes algunas preguntas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo vas con tus clases? ¿Por qué? Porque el Eterno también nos llamó a ser responsable del uno y del otro, y eso es muy importante en el crecimiento de las raíces hebreas muy bien hoy en día, porque hay muchos, como ustedes dicen, llaneros solitarios que ven YouTube, ven por toda parte y no crecen, y al final del día uno le hace una pregunta tan simple y la persona dice, uy, no, en verdad no sé. Ha visto muchos videos, la respuesta ha sido dada por esos videos, pero no ha tenido a una persona que literalmente esté enfocado en su crecimiento espiritual. Así que escríbenos en el día de hoy a israelcasaintegral@gmail.com, israelcasaintegral@gmail.com, para que puedas obtener más información de cómo te puedes registrar. No hay un mes en el cual hay registraciones abiertas, no, en este mismo momento, si nos escribes, vas a poder formar parte ya del módulo 0 y comenzar tu crecimiento espiritual en la Torá, que puedas llegar una vez más a poder entender verdaderamente lo que Adonai quería para nuestra vida. Y totalmente gratuito. Así simplemente, es, 100% gratuito. Participa, te inscribes, te registras y haces tu estudio. Y por supuesto es una disciplina personal e individual. Hay personas que en un mes avanzan con los módulos, en 2 meses, en 3 meses, han crecido impresionantemente. Otros todavía están en módulos. A paso de tortuga, ahí van, lentos pero seguros. Y un módulo que puede tardar una semana, le pasa como al pueblo de Israel, tardaron 40 años en el módulo 0. Bueno, yo voy a cerrar con un texto bíblico. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. Atención a esta palabra porque es un sello para esta reunión del día de hoy. El principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Entonces, como tú mencionabas, entre tanto escuchar aquí y al uno y al otro y a este y a aquel, entonces las personas entran en un conflicto y en un choque de opinión que no saben para dónde van. Y esto lo vemos a diario cuando me reúno con los hermanos, me dicen, pero pastor, es que yo escuché que el hermano dijo que las velas no, y que el otro hermano dijo que lavar las manos tampoco, y que el otro hermano dice que sí, y entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es no andar escuchando a todo el mundo. Si estás vinculado con Israel Casa Integral, eres parte de la familia de Israel Casa Integral, o quieres ser parte de esta familia, entonces tienes todos los módulos preparados y encontrarás todas las respuestas, no por opinión de los pastores Alfaro, por lo que el texto y la palabra enseña, a la luz de la palabra,
Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Y agregarle, obedecer la palabra. Obedecer la palabra. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Pastora, también un anuncio especial, Muy ¿no? importante, sí, pastor. Gracias por recordármelo. Bueno, para todos aquellos que nos están viendo en este momento, los invitamos a nuestra poderosa campaña que vamos a tener a partir del 8 de agosto hasta el 6 de septiembre, que se llama Justicia y Bondad. Miren, no se pueden perder esa campaña. Tienes que estar ahí. Bueno, los de Israel Casa Integral no se la pueden perder. O sea, ellos tienen que tomar la campaña porque son parte de la obediencia de Israel Casa Integral. Pero todo aquel que quiera tomarla, así no seas parte de Israel Casa Integral, bienvenido eres. Te invitamos a que entres a formar parte de una tremenda campaña. Allí te vamos a explicar de qué se trata, cuándo la puedes tomar, cómo se va a hacer, de qué se trata esta campaña. Es la preparación para las fiestas del otoño de nuestro Adonai. Justicia y bondad. Mira de qué se va a tratar. Días en una poderosa campaña de justicia y bondad. Los pastores Alfaro nos presentan la característica número 1 de Adonai en toda la Torá, que es la misericordia. Su misericordia sana los corazones rotos, reconcilia las relaciones, restaura los sueños olvidados y refresca las almas cansadas. 30 días en la campaña Justicia y Bondad. Es la cura para toda inseguridad, preocupación y miedo. Esta serie, con los pastores Alfaro, nos enseñan cómo experimentar la misericordia sanadora de Adonai y luego ofrecer esa misma justicia y bondad a los que nos rodean. Los mensajes incluyen: 1. Nuevo día de justicia y bondad. 2. Adonai puede usar a cualquier persona. 3. La justicia y bondad de Adonai y mis fracasos. 4. La justicia y bondad de Adonai perdona. 5. ¿Qué tan importante eres para Adonai? 6. Tu justicia y bondad de misericordia. 7. ¿Cómo mostrar justicia y bondad a tu familia? 8. Ser un agente de justicia y bondad en el mundo. Acompáñanos en este maravilloso entrenamiento de justicia y bondad. No olvides suscribirte al canal de YouTube Israel Casa Integral. Activa la campanilla. Vamos a tener un tremendo grupo de trabajo ministerial. Solo tienes que suscribirte, mandar un correo electrónico a israelcasaintegral@gmail.com o a nuestro número de WhatsApp +1, ¿verdad? 828-712-9936. Y ahí te vamos a dar toda la información para que entres a formar parte de esta hermosa familia de Adonai. Un shalom para sus vidas. Que Adonai los bendiga. Nos vemos, si Adonai permite, el próximo miércoles 7 de la noche, el estudio bíblico Maná. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, amados, bendiciones. Laila Tov. Laila Tov. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.
Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Lema en Israel, Casa Integral. Entre el pueblo de Israel. Ejad en la variedad. En el nivel 2, convivencia en la diferencia. Entre el nivel 1, tolerancia en la distancia. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Si Israel Casa Integral ha sido en la enseñanza de bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.israelcasaintegral.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.